Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. El 13 de diciembre sale a la venta Golden Vinilo y se está haciendo una campaña de stream para Golden. Abre tu plataforma musical favorita y únete a partir del 13 para reproducir las canciones de Golden y celebrar el lanzamiento del vinilo. Seven en la lista diaria de Spotify Global ocupó el puesto número 76. Sigamos reproduciendo Seven, para mantenerla en Spotify y Billboard. Jungkook ganó en 2 categorías Billboard. Mejor álbum K-pop por Golden y canción K-pop más popular por Standing Next to You. Felicitaciones, Jungkook. Q, en Spotify Canadá, se ubicó en el número 69. Spotify Venezuela lugar número 4. Spotify Brasil número 84. Spotify Reino Unido número 102. Spotify México número 156. Spotify Estados Unidos número 16. Spotify Corea número 1 y Spotify Global número 9. El stream a Jimin ha estado inestable, sigue reproduciendo Q y Muse en Spotify, Apple Music, Amazon, etc. Slow Dance ha alcanzado los 60 millones de reproducciones. Felicitaciones, Jimin y Sofía. Según predicciones, Q se ubicaría en el puesto 47 para su semana 21 en los Billboard. Sigue reproduciendo Who, en Estados Unidos y Puerto Rico. Recuerda que si Who se ubica más allá del puesto 50, será eliminada de los Hot 100, por reglas de Billboard. Por eso es tremendamente importante seguir reproduciendo la canción. Like Crazy fue premiada como una de las canciones más interpretadas del año en los premios BMI London Awards 2024. Like Crazy se une a Dynamite como las únicas canciones de un artista de K-pop en lograr este reconocimiento. Felicitaciones, Jimin. Los compositores de Like Crazy, Chris James y Blas Jeves, de LVSH, asistieron a los premios y recibieron el galardón. Y estas fueron las publicaciones que hicieron en sus Instagram. Vota por Jimin y Jungkook en los Shining Awards, categoría Rey del K-pop 2024. Puedes votar cada una hora y es hasta el 31 de diciembre. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa de papas y cebolla, cerdo salteado y brotes de soja, huevos revueltos y kimchi. Almorzaron arroz con huevas de pescado, sopa vietnamita de fideos de arroz, ensalada verde, langostinos empanizados con salsa de chile, kimchi en cubos y plátano. Cenaron arroz, estofado de pollo picante, filete de pescado con salsa mayonesa de sriracha, ensalada de pepino y cebollino, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana menos 7 grados Celsius bajo cero, nublado. En la tarde 1 grado Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 2 grados Celsius, nublado. El presidente Yoon Suk-yeol se dirigió al país, dejando claro que no pretende renunciar a la presidencia. Incluso dijo que si hubiese querido, habría hecho un mejor trabajo, refiriéndose al golpe de Estado.
la opinión pública quedó más indignada de lo que estaba. No pretende renunciar y su partido político está analizando votar para la acusación para destituirlo. Aunque Jung quiere seguir ejerciendo como presidente, no puede. Trató de designar a un nuevo ministro de defensa, pero las dos personas designadas por él se negaron al cargo. El Partido Demócrata, oposición, dice que obtuvo evidencia documental de que, justo después de que la Asamblea Nacional votara para levantar la ley marcial, Jung intentó declarar la ley marcial nuevamente. Las cosas todavía no están bien en Corea. Te seguiré informando todo lo que pase. ¿Sabías que? Nuevamente las exvecinas son el hazmerreír. Una hizo esta publicación. Obviamente esto nunca pasó. Esta es la foto real. Jungkook y Tae a una distancia bien considerable. Como les gusta sacar de contexto todo lo que pasó en el concierto de Harry Styles, cuando lo único que vimos ahí fue que los 4 chicos la pasaron increíble. Jimin y Jungkook siempre muy cercanos, conversando y bailando. Y lamentablemente para ellas, es lo único que pueden hacer, ediciones, ya que ni siquiera los supuestos novios se fueron juntos al servicio militar. Ahora ya lo sabes. Hace un año que Jimin y Jungkook partieron rumbo a cumplir su deber en el ejército. Fueron momentos de mucha emoción, tanto para ellos, como nosotras sus fans. Lo más bonito sin dudas fue que ambos tomaron la maravillosa decisión de irse juntos. Acá te cuento el camino que recorrió Jungkook para irse juntos al servicio militar. Los dos principales requisitos para postular al Buddy System, primero es la edad. El año pasado era hasta los nacidos desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2005 y el segundo requisito, tienen que ser 2 amigos, de la escuela, de la ciudad natal, del trabajo, etc. Y familiares, o sea, hermanos, primos, etc. Los que postulan como amigos, tienen que comprobar su amistad. Cito, también hay una postura estricta sobre cómo se determina si existe una relación cercana. Las solicitudes pueden ser rechazadas si resulta que se están haciendo por otras razones, como el alistamiento temprano. También pudieron retractarse del Buddy System, cito, si una persona cancela durante el periodo de solicitud de alistamiento, el solicitante que lo acompaña también será cancelado. Sin embargo, si desea alistarse solo en el formulario de solicitud una vez que finalice el periodo de solicitud, puede alistarse solo. Obvio, Jimin y Jungkook siguieron hasta el final y cumplieron con los requisitos para postular. El primer llamado para postularse fue entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2023. Para postular al Buddy System, se debe completar un formulario adjunto con datos personales del compañero acompañante. Quiere decir que Jungkook cuando postuló, adjuntó un formulario con los datos de Jimin, porque lo quería como acompañante y lo mismo hizo Jimin con Jungkook. La postulación es muy personal, se utiliza una clave bancaria, que es como una clave con toda tu información. Jungkook tuvo que estar muy juntos para decidir y hacer la postulación. El 6 de septiembre se publicó quienes habían pasado la primera selección y ellos estaban dentro. Debieron estar muy felices, por eso en Jeju daban por hecho que irían juntos al servicio militar. El 19 de octubre, Jimin y Jungkook reciben la información que estaban dentro de los candidatos finales para hacer el Buddy System. Jungkook subió este TikTok ese día 19 de octubre, se le veía feliz bailando. En esa etapa, tuvieron que pasar por un examen físico, quizás por eso en Sapporo, Jungkook le preguntó a Jimin si se lo había realizado. 형도 신검 봤나? 안 봤지? 우리 같이 갑니다. Jimin y Jungkook postularon a la quinta división para irse juntos con el sistema de amigos.
Ahí los vimos marcharse para hacer el entrenamiento básico de 5 semanas. Estas fotos pudimos ver de ellos en ese periodo. En la tercera semana, a través de un sistema aleatorio por computadora, se designó a Jimin y Jungkook a la misma quinta unidad donde estaban haciendo su entrenamiento básico. El 13 de enero, Jikook finalizó exitosamente su entrenamiento de 5 semanas. Y el 17 de enero fue la ceremonia donde Jimin sería premiado como el mejor de su promoción. Jimin escribió una emotiva carta para ARMY, escrita a mano. Después nos enteramos que fueron designados a la Brigada de Artillería de la Quinta División de Infantería, Oso Blanco. Tuvieron semanas de adaptación a su nueva brigada. Por una publicación de Jungkook se pudo deducir que él era cocinero y tiempo después supimos que Jimin es parte de una tripulación de 6 hombres que manejan un obús autopropulsado K-55A1. Jimin estuvo en el duro entrenamiento del KCTC en abril de 2024. Supuestamente fue todo su batallón, incluido Jungkook. Esta foto corresponde cuando terminaron el entrenamiento y ahí se ve que están operando el cuarto cañón, llamado Netpo. En el día 238 para salir del servicio militar, Jungkook le comentó a Hobie en Beavers que les quedaban 238 días a Yaman y a él para salir. Y la última actualización de ambos fue cuando Jimin agradeció el premio máximo en los Mama. Jungkook le respondió y ambos tuvieron una conversación divertida que solo ellos entendieron. Durante este año, hemos tenido solo un par de actualizaciones de Jimin y Jungkook. Nuestra gran curita al corazón para saber de ellos han sido los autógrafos y estas 4 fotos que han subido los compañeros dados de baja. En las dedicatorias de Jimin y Jungkook y lo que escriben los soldados, podemos concluir que son muy queridos y respetados en su brigada. Este año sin ellos, ha sido fuerte pero Are You Sure? Fue nuestro lugar seguro por 1 mes y medio, donde pudimos ver su hermosa relación. Agradezco enormemente a Jimin y Jungkook que hayan grabado para nosotras ese programa, se nos hizo un poquito más amenos los días sin ellos. Lo más probable que este año para ambos ha sido de aprendizaje y muy duro, con trabajos extenuantes, además estar lejos de sus personas queridas, del trabajo, etc. Pero como se dijo, ellos pudieron dejar todo eso, pero no pudieron dejarse ellos, y ahora siguen juntos en artillería, esperando estos 6 últimos meses para su baja. Que el tiempo pase rápido y que ellos salgan sin novedad, sanos y salvos para disfrutar plenamente de sus vidas y trabajo. Día 181. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.